Bueno, continuamos con nuestra serie que es ¿por qué creo? Ahora vamos a ver por qué creemos en el Espíritu Santo. Ya vimos por qué creer en Dios, ya vimos por qué creer en la palabra de Dios, ya vimos por qué creer en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver por qué creemos en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, Él antes de irse, le dijo a sus apóstoles que Él se iría, pero que no los dejaría huérfanos, sino que dejaría al Consolador, que sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, más que una creencia, debe de ser una vivencia en cada uno de nosotros. Más que el anuncio de un credo, debe de ser el testimonio irrefutable del que ha experimentado en su vida un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es la acción de Dios, es el Espíritu de Dios vivo, que vive en cada uno de aquellos que han creído y que se han arrepentido. ¿Por qué debemos de creer en el Espíritu Santo? Porque el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre. ¿Y quién es el que está aquí con nosotros? El Espíritu Santo, que Él es el que está continuando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Espíritu Santo de Dios, cuando venía a los reyes, a los profetas, efectivamente es la palabra, venía sobre de ellos, Dios los usaba y posteriormente el Espíritu Santo se retiraba nuevamente delante de Dios. Pero hoy en día, a partir de que el Señor Jesucristo, Él se fue y Él dijo y prometió que no nos dejaría huérfanos, dejó al Consolador, al Espíritu Santo. De ahí en adelante, todos aquellos que reconocen que Jesús es el Señor y se arrepienten de sus pecados, el Espíritu de Dios viene a morar a cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué necesitamos creer en el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros, es el que mora con nosotros, es el que dormimos con Él, despertamos con Él, nos bañamos con Él, comemos con Él, hacemos todo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de cada uno de los nacidos de nuevo, de los hijos de Dios, de aquellos redimidos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos de creer en Él? Ahorita vamos a verlo, y esta enseñanza la vamos a, como la enseñanza de por qué creo en Jesús, la vamos a dividir en dos partes. Ya que el poder hablar de tanto de nuestro Señor Jesucristo, de Dios y aún del Espíritu Santo, serían series, una serie completa de más de, yo creo que de 6 meses para poder tener una buena enseñanza, una buena explicación de lo que la obra del Espíritu Santo, su ministerio, todo lo que Él hace. Sin embargo, bueno, yo con la ayuda del Señor, tratar de, en estas dos enseñanzas, podamos nosotros comprender el ministerio del Espíritu Santo, qué es lo que Él hace, cómo Él puede ser lastimado, contristado, y lo cual, algo bien hermoso, que Él mora en nosotros y que nosotros, pues obviamente no le damos ese valor de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y como en otras ocasiones he comentado, pues nosotros cuando vamos a cometer algún pecado, alguna inmoralidad, algo, nos escondemos del pastor, nos escondemos de los hermanos, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, que no me vayan a ver en lo oculto. Pero imagínense, hermanos, si desde el momento que nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Entonces, aunque nosotros nos queramos esconder, aunque nosotros nos queramos ir a lo más lejos para que nadie nos vea, Él está ahí con nosotros, Él está presente. Entonces, aunque nosotros queramos huir, Él está ahí, ¿no? David lo decía en su salmo: aunque me fuera a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. A lo más alto de los cielos, ahí estás tú. A lo más profundo de la mar, ahí estás tú. O sea, a donde nosotros nos queramos ir, ahí está Él. Entonces, que esta enseñanza, hermanos, podamos ser llenos del Espíritu Santo, pero aparte de ser llenos del Espíritu Santo, tengamos el conocimiento de que quién es el Espíritu Santo, que Él es el que va a entregarnos al novio que es nuestro Señor Jesucristo, cuando sea el toque de la trompeta.
Cuando sea el toque de la trompeta, el Espíritu Santo va a entregar la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pase el proceso de la tribulación, el Espíritu Santo no va a estar en la tierra. Entonces el Espíritu Santo de Dios va a estar con Dios juntamente con la iglesia. Por eso es importante, mis hermanos, de que nosotros podamos entender y comprender quién es el Espíritu Santo. Porque luego nos sentimos desanimados, luego nos sentimos poco apáticos, nos enfriamos de Dios, nos enfriamos de su presencia, nos enfriamos. Y el Espíritu Santo, lo que Él quiere es que nosotros estemos avivados, que estemos llenos de Él, para que sigamos trabajando en su obra, vivir vidas transformadas y cambiadas. Pero si nos familiarizamos con el Espíritu Santo, si no reconocemos su ministerio y su realidad, lo que leemos en la Biblia solo se va a convertir en un índice, mis hermanos, o en unas hojas más. Porque lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, debemos de creerlo y de vivirlo. Y la verdad, no lo vivimos. Mucho menos lo creemos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Llena de poder a la iglesia. ¿Y nos llena de qué? De dones. ¿Y dónde están los dones en la iglesia? ¿Dónde están los dones? ¿Por qué no hay dones en la iglesia? El Señor también dejó ministerios. ¿Y por qué dejó ministerios y dones? Para que la iglesia sea, ¿qué? Edificada. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los dones? ¿Por qué apagamos los dones? ¿Por qué no dejamos que los dones fluyan y se manifiesten? Entonces, leemos la palabra, vemos que hay dones, que el Señor ha dado don de ciencia, de milagros, don de sanidades, discernimiento de espíritus, diferente género de lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué no se mueven en la iglesia? ¿Por qué nada más, ¿por qué nada más la interpretación de lenguas o el don de lenguas? ¿Y dónde está el don de milagros? ¿Dónde está el don de sanidades? ¿El don de discernimiento de espíritus? ¿Dónde están todos esos dones? ¿El don de ciencia? ¿Dónde están? ¿Por qué la iglesia hoy en día hemos dejado y hemos apagado los dones del Espíritu Santo de Dios? Hablamos del Espíritu Santo y decimos que el Espíritu Santo de Dios convence, toca, redarguye, hace una obra y lo creemos, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo hablamos, lo expresamos y rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra. Pero ¿realmente estamos convencidos de que Él está haciendo la obra? ¿Realmente lo creemos? Simplemente nosotros creemos que Él ha hecho una obra en nosotros, o que Él ha terminado su obra en nosotros, o que Él sigue haciendo esa obra en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestros hijos. ¿Qué creemos? ¿Lo seguimos creyendo que Él sigue haciendo esta obra en nosotros? Entonces el Espíritu Santo, si no reconocemos su obra, su ministerio y lo que Él es, que leemos nosotros en la Biblia, pues solamente va a ser hojas más, un índice más, en el cual no va a tener ningún sentido. La iglesia se reducirá a ser una organización más, una religión más. La comunión de los santos será una teoría inútil. El perdón de los pecados, un objetivo inalcanzable. La resurrección de los muertos y la vida eterna no será más que una doctrina o una fábula más. Si no creemos en el poder del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles estaban aquí en la tierra y nuestro Señor Jesucristo, ellos creyeron las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron? Porque lo vieron, porque lo escucharon, porque lo palparon. Y hoy en día nosotros como iglesia de Cristo creemos en el ministerio y en el poder del Espíritu Santo. Lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos escuchado, para que nosotros podamos seguir como los apóstoles. Ellos siguieron la obra ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué obra vamos a seguir? La obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a seguir la obra y el ministerio del Espíritu Santo si no creemos? Si no lo hemos escuchado, si no lo hemos vivido, inclusive hasta si no lo hemos sentido, no lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. ¿Cómo vamos a poder hacerlo? En la última cena Jesús hizo
dijo a sus apóstoles e hizo una maravillosa promesa. Él les dijo que no los dejaría huérfanos, sino que iba a enviarles al Espíritu Santo, quien sería el Consolador, que estaría siempre con ellos y con cada uno de nosotros, que le recordaría todo lo que él había enseñado y lo que estaba enseñando, y que los llevaría a toda la verdad. El Espíritu Santo sería el vicario, la promesa de Jesús, sería el sustituto de nuestro Señor Jesucristo. Él estará con ustedes, dijo. Vamos a Juan 14:17, por favor. Juan capítulo 14, versículo 17. Amén. Dice la palabra: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El mundo, ¿por qué no le recibe? Porque no le conoce. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, ¿qué debemos de hacer? Conocerle. Conocer que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y mora con nosotros. Algo extraordinario. Antes Jesús estaba con ellos físicamente, con los apóstoles. Ahora era algo externo. Ahora esto es interno. El Espíritu Santo de Dios está interno, nos llena, está en nosotros. Y debemos de creerlo, hermanos, que Dios mismo es el que mora en nosotros. Por eso el Señor nos habla y nos dice que vivamos en santidad, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos apartemos del mal, que busquemos cada día más de Él, porque mismo Dios es el que mora en nosotros. Y nosotros, en verdad, hermanos, no tomamos en cuenta esta parte. Nosotros lo tomamos como algo, sí, ya algo muy superficial, algo así como que, qué padre. No, pues sí, el Espíritu Santo vive en mí, oh, gloria a Dios, aleluya, amén, y hasta ahí nada más. Pero el tener al Espíritu Santo no nada más es, sí, algo superficial, sino tener al Espíritu Santo es vivirlo, es demostrarlo, es actuar, es vivir en Él. Eso es nosotros que tenemos que vivir en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés los discípulos tuvieron por primera vez la experiencia de sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo dentro de ellos. Nunca más los creyentes se sintieron desamparados, ni en medio de las luchas, por muy difíciles que éstas estuvieran, o en medio de persecuciones, estaban plenamente seguros de que el Espíritu Santo los consolaba, los guiaba, los dirigía a toda la verdad. Por eso los apóstoles podían ser y fueron mártires. ¿Por qué pudieron hacerlo? Porque estaba el Espíritu Santo de Dios con ellos. El Espíritu Santo es quien fecunda la palabra de Dios en el corazón del hombre. Es quien nos hace comprender su palabra y la pone para que nosotros la podamos vivir. Es también quien nos une con el Padre y con el Hijo en la oración. Nos mueve a alabar a Dios y a proclamar que Jesús es el Señor en nuestras vidas. Fíjense, el Espíritu Santo funda su palabra en nuestros corazones. Él es el que sella esa palabra cuando nosotros la estamos leyendo, cuando nosotros la estamos escudriñando y decimos, es que el Señor me ha hablado. Por supuesto, porque es el Espíritu Santo el que funde esa palabra en nuestros corazones y en nuestra mente. Y yo creo que muchos, cuando leemos esa palabra y esa palabra nos habla y salimos a la calle, vamos en nuestra mente con esa palabra, que el Señor nos está hablando, que el Señor nos está redarguyendo, que el Señor nos está enseñando y nos está edificando. ¿Por qué? Porque Él fundó su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. A través de la oración nos une con el Padre y con el Hijo. Imagínense, es algo extraordinario. Dios todopoderoso, Dios que creó el cielo y la tierra, el universo, las constelaciones,
es el mundo, que todo está bajo su control. Ese mismo Dios maravilloso es el mismo Dios que nosotros a través de la oración, que no lo vemos espiritualmente, pero que es una realidad, estamos fundidos, y nos hace uno con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué tremenda gloria, qué maravilloso lo que Dios hace. El Espíritu Santo nos mueve a que nosotros alabemos, proclamemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos exaltarle. Nadie puede decir a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo para que podamos clamar y decir: Abba Padre, como nos lo dice en Gálatas. Vamos ahí, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Fíjense, porque somos hijos de Dios, Él envió al Espíritu Santo a nuestros corazones, y el cual podemos nosotros clamar y decir: Abba Padre. Podemos glorificar a Dios, podemos decir Papito, podemos decirle Abba, Dios, Señor nuestro, solamente a través por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, si nosotros salimos a la calle y le decimos a una persona que no tiene a Cristo en su vida que clame a Dios, a lo mejor lo podrá hacer, pero lo va a hacer con una incredulidad, con duda, con un desánimo, o inclusive ni lo haga, inclusive ni lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros que lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Clamar, honrar, alabar a Dios, que es el Dios vivo. Este conocimiento de fe no es posible sino por el Espíritu Santo. Para entrar en comunión con Cristo es necesario primeramente haber sido arrepentidos y creer y poder recibir el Espíritu Santo. Él es quien nos despierta nuestra fe. Creer en el Espíritu Santo es estar convencidos de que Él va a renovar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser, haciendo que de nuestro interior broten ríos de aguas vivas. Vamos a leer Juan 7. Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero como nuestro Señor Jesucristo ya ha sido glorificado, ahora el Espíritu de Dios nosotros lo tenemos, y de nosotros deben de correr ríos de aguas vivas. Obviamente no está hablando en un sentido literal, sino en sentido figurado, en el cual, ¿cuáles son esos ríos? Esos ríos es cuando nosotros sentimos esa paz en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Tenemos esa sabiduría para poder resolver cada situación, cada problema, cada dificultad que nosotros enfrentamos día a día de una manera inteligente, de una manera sabia, no en nuestras emociones, no en nuestra carne. ¿Por qué no sentimos la paz de Dios? Porque nosotros muchas veces no creemos en el Espíritu Santo de Dios.
O sea, creemos que es parte de la Trinidad y que es de Dios, pero no lo creemos porque no recibimos de Él, no recibimos de su paz, no dejamos que esos ríos de aguas vivas fluyan en nuestro interior. Para que estos ríos de aguas vivas fluyan en nuestro interior, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, orar, clamar, buscar el rostro de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios sea manifestado en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente. Es creer que en nosotros también es posible vivir un continuo Pentecostés. Muchas veces hoy en día en la iglesia cristiana en general les dicen Pentecostés a hermanos en Cristo, pero les dicen Pentecostés ¿por qué? Porque hablan en lenguas, porque brincan, porque saltan. Algunos sí cometen ciertos errores de decir que están llenos del Espíritu Santo y se tiran al piso, empiezan a rodar, dice que tienen la unción y bueno, hacen cosas que no están bien, desfiguros. Eso no está bien porque no es el orden que está en la palabra. Recordemos que cuando el Espíritu de Dios viene y bueno, está con nosotros y nos llena, no es como cuando una persona está poseída por un demonio. Cuando una persona está poseída por un demonio, pues ya no su mente, sus ojos, su boca, su voluntad, ya no es la persona, sino es el demonio el que habla a través de la persona. En el caso de nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestro corazón y nuestras vidas, o cuando Él nos da una palabra, o las lenguas empiezan a hablar o a fluir, el caerse, el tirarse, el revolcarse, eso es algo fuera de la palabra de Dios. Porque muchos dicen, es que estoy lleno, y es que los ríos de aguas vivas, y por eso es que siento la presencia de Dios, y por eso me caigo, y la llenura, etc. No, eso no viene en la palabra. Nosotros no estamos poseídos por Dios. O sea, estamos llenos de Él porque nosotros le abrimos nuestro corazón y le permitimos que Él venga a vivir en nosotros y haga morada en nosotros. Pero Dios no nos posee porque Él nos da libre albedrío. Nosotros seguimos teniendo el control de que si queremos hablar en lenguas y alzar y gritar, nosotros podemos hacerlo. Pero si queremos bajar la voz y estar nosotros siendo edificados a través de la presencia de Dios o de las lenguas que Él nos dé, pues amén, gloria a Dios. Y si esa palabra o esa edificación nada más es para mí, pues entonces dice el apóstol Pablo que lo hagamos en orden. Bajamos la voz y somos edificados. Pero si hay una palabra de parte de Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a decir que hay una palabra. Entonces la persona va, le dice al pastor cuál es la palabra, y el pastor ya discierne y dice, adelante, da la palabra. Y entonces toda la iglesia somos edificados por esa palabra. Pero no es como en ciertas iglesias en las cuales todos están hablando en lenguas, pero nadie es edificado. Lamentablemente ese grupo de hermanos dicen es que somos pentecostales porque estamos llenos del Espíritu y recibimos el Espíritu Santo y hacemos ese tipo de cosas. No, eso está mal. Eso es un desorden. Los días miércoles que estamos dando discipulado, hay una hermana en la cual ella nos dice que en su iglesia, en su congregación, pues efectivamente dice que están en la alabanza, un tiempo de adoración, y dice que ahí pues se manifiesta el Espíritu Santo, y dice que todos empiezan a hablar en lenguas, uno, otro, y todos al mismo tiempo están hablando en lenguas. Entonces yo le explicaba a la hermana a través de la palabra, pues que eso es un desorden. Y le explicaba y le decía, imagínese hermana, todos hablando en lenguas. Y cuando terminan de hablar en lenguas, ¿qué edificación tuvieron? ¿Cuál fue la palabra que Dios habló? ¿Qué fue lo que el Señor da de palabra para que la iglesia seamos edificados o exhortados o consolados? Porque la palabra no nada más es siempre de consolación. También hay palabra fuerte de Dios de exhortación para la iglesia. Entonces, hermana, ¿qué palabra Dios le dio? No, pues quién sabe, todos nada más hablamos en lenguas. Le digo, pues no, eso no está bien. Eso es un desorden completamente. Dios así no se mueve, ni su Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante que no confundamos. Hay hermanos que dicen ser pentecostales porque siempre dicen que están y hablar en lenguas y la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, ¿cómo la vamos a demostrar? Con nuestra propia vida.
El tiempo que le dediquemos a Dios, el predicar su palabra, el que nosotros dejemos el pecado, en que vivamos en santidad, el que amemos a nuestro esposo y nuestra esposa, nuestros hijos, les demos buen testimonio, que podamos nosotros dar testimonio a la gente de fuera. Entonces ahí sí podemos, ni siquiera vamos a poder decirlo, simplemente nos vamos a dar cuenta que esa persona está llena del Espíritu Santo, porque es una persona que se mete constantemente a orar, a leer la palabra, está buscando, sirve, ayuda, apoya. Va a haber una velada y es el primero que llega. Va a haber oración, es el primero que llega. ¿Qué ayudo? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Pero un hermano, una persona que llega y llega tarde y llega fastidiado y de malas y a ver, hay que poner algo, o qué hay que hacer, no, pues hay que poner sillas, ay no, qué fastidio, y se le ve en su cara y lo refleja, pero dice que está llena del Espíritu Santo. Pues no, la verdad no está llena del Espíritu Santo, está llena de emociones, de enojos, de problemas, de dificultades, pero no está llena del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Nosotros somos pentecostales, claro que sí, porque ¿qué es el pentecostalismo? Es la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo les dijo que estuvieran esperando en el aposento alto a que recibieran la promesa del Padre, y vino el Espíritu Santo después de 50 días y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el Pentecostés. El Pentecostés no es tirarse al piso o revolcarse o hablar en lenguas todos al mismo tiempo, no. El Pentecostés es ser llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo para afrontar, hermanos. Por eso somos llenos del Espíritu, para afrontar las pruebas, las tentaciones, las luchas, inclusive nuestras propias debilidades y nuestro propio carácter. ¿Cuántas veces a muchos que manejamos, pues nos cuesta trabajo, sale nuestro carácter y peleamos, ¿no? O discutimos porque ya se atravesó un carro, o ya una persona se atravesó y ni siquiera se fijó y por casi nada la atropellamos. ¿Qué pasa en nosotros? Pues nos enojamos, nos molestamos, queremos reclamarle. Entonces el estar lleno del Espíritu Santo es refrenar nuestra lengua, amar, perdonar, olvidar. La gente que nos ultraja, que nos levanta falso testimonio, que nos difama en el trabajo, con los vecinos. El estar lleno del Espíritu Santo, pues sí, en el momento va a haber enojo, tristeza, molestia, pero después, porque estamos en un sentir de la carne, pero después recapacitamos porque el Espíritu Santo nos ayuda, nos guía, nos dirige y entendemos que todas esas personas tenemos que perdonarlas, tenemos que amarlas, tenemos que orar por ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El Señor nos da su poder. Es eso, Él nos da poder, que poder en griego es dunamis, que es dinamita. ¿Qué es lo que hace la dinamita? Pues explota y causa un cierto explosión. Entonces eso es lo que es el Espíritu Santo. Nos llena ¿de qué? De poder. Nos llena de poder, ¿para qué? Para que podamos vivir en este mundo de conflicto, de pruebas, de tentaciones, de luchas, en el cual nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, podamos afrontarlas. No importa el problema, la dificultad, la necesidad o lo que estemos pasando. En un principio yo comentaba, ¿no? Pues venimos cansados, con problemas, con luchas, la situación del trabajo pues luego se torna difícil, una parte la gente, otra parte el mundo, y para rematar, pues el enemigo de nuestras almas, que todavía pues le pone más leña al fuego. Entonces, para eso nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, para afrontar con sabiduría, con paciencia, con amor, todo ese tipo de situaciones que pasan a nuestro alrededor. La gente que nos ultraja, que nos odia, que nos insulta, ¿cómo nosotros debemos de tratarla? Con amor y paciencia. A lo mejor sí llegamos a casa y reventamos, explotamos. Ay, no, ¿cómo puede ser? Y nos quejamos y decimos y hablamos y todo. Y nos desahogamos. Y nos desahogamos con el Señor y nos desahogamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y después decimos, Señor, perdóname. Ayúdame, dame la fuerza, dame el poder.
para dar el testimonio, para orar, para bendecir, para hacer todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero para poder tener este poder y ser llenos de su Espíritu Santo, ¿qué tenemos que hacer? Orar, hermanos, clamar. Yo se los dije, yo voy a estar insistiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos ser hijos de Dios de oración, lo cual no lo somos. No oramos, no leemos la Biblia, no leemos la palabra, no nos metemos con el Señor. Esa es una realidad. ¿Y qué el Señor nos demanda? ¿Qué el Señor nos pide? Que nos metamos con Él cada día más. Porque los tiempos son difíciles, porque Cristo viene, porque Él quiere que nosotros vivamos en santidad, porque Él quiere una iglesia poderosa y victoriosa, en la cual no tengamos temor a salir y predicar. No importa que allá afuera haya santeros, brujos, hechiceros, católicos, mormones, testigos y de lo que haya, que no nos dé temor. Que el brujo mayor ya está haciendo sus pócimas, sus maldiciones, sus brujerías, porque un grupo va a salir evangelizado porque salimos a compartir. Eso no nos debe de importar, hermanos, porque el Señor está con nosotros y por eso Él nos dio su Espíritu Santo, nos dio poder, dunamis, ese poder para enfrentar temores, miedos, inseguridades, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestro nombre, sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y bajo la guianza y la dirección de su Espíritu Santo. Pero por eso, mis hermanos, es importante que paguemos el precio. Hay un precio que pagar. Y el precio debe de ser a través de la oración. Si nosotros queremos pagar, si nosotros no queremos pagar el precio, pues entonces nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Nunca vamos a tener el poder. Siempre vamos a vivir en derrotas, en fracasos, en desánimos, en descontentos, en amarguras. Para nosotros tener el poder y la llenura del Espíritu Santo, necesitamos pagar el precio. ¿Y cómo lo vamos a pagar? En oración, sacrificando nuestras debilidades, sacrificándonos a nosotros mismos. Todos estos días, desde el lunes hasta el día de hoy, hermanos, ha sido muy pesada estos días. Si acaso he dormido 2-3 horas, ha sido mucho. Y aún así yo decía, no, pues, híjole, yo creo que pues cancelamos. Pero imagínense cómo se va a cancelar. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Porque estoy cansado? ¿O porque algún hermano está cansado? No. Tenemos que dar muerte a nuestra carne. Tenemos que quebrantarnos a nosotros mismos. Porque la palabra esta no nada más es para ustedes, es también para mí. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero recibir cada día más de Él. Entonces esta palabra también es para mí. Y para poder nosotros, nuevamente les reitero, es meternos cada día más con el Señor, quitarnos el sueño, quitarnos la flojera, apagar la televisión, apagar los videojuegos, apagar la novela, meternos con Cristo. Tenemos que orar, hermanos, tenemos que clamar, tenemos que buscar el rostro de Dios, porque mucha gente se pierde. Mucha gente va camino al infierno. Simplemente si vemos nada más lo que nuestra presidenta, los pensamientos, lo que dice y todo lo que está haciendo en nuestro país, yo creo que eso es más que suficiente para ponernos de rodillas y decir, Señor, ten misericordia. Vienen calores y ya están terribles, hermanos. El año pasado los calores, ¿qué hicieron? Hubo sequías. ¿Y cómo va a venir ahora? ¿Qué vamos a padecer? Apenas vamos en el mes, estamos a mediados del mes de marzo. ¿Sí? A mediados del mes de marzo. Y todavía, ¿cuántos meses nos falta para que acabe el año? ¿Qué nos espera? ¿Qué viene? ¿Otras enfermedades? ¿Otras pestes? ¿Sequías? ¿Falta de alimento? ¿Falta de provisiones? Solo Dios sabe. Entonces necesitamos ser llenos de su Espíritu Santo, necesitamos orar, necesitamos clamar para confiar en Dios, y si Él permite que pasemos por alguna situación, el Espíritu Santo de Dios nos llene de tal manera que, aunque como los apóstoles, ellos pasaron persecuciones, pasaron hambres, sufrieron, padecieron, y todos los apóstoles, hermanos, todos murieron de una manera terrible. Todos murieron de una manera terrible. Entonces, ¿por qué lo pudieron hacer? Porque estaban llenos de su carne,
llenos de sueño, llenos de inmoralidad. Estaban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, porque ellos oraban y clamaban y buscaban y no se cansaban y no cesaban, aunque estaban en la cárcel, aunque pasaban persecuciones. Ellos ¿qué hacían? Predicaban, alababan y exaltaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hacían ellos y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Una llenura de su Espíritu es el Espíritu de Dios y significa viento, que no nos deja conformarnos, estancarnos en lo poco o mucho que nosotros hayamos alcanzado o que hayamos hecho. Es el poder de Dios que nos anima, nos sostiene, no solo en nuestras vidas, sino también en las que aquellos que lo desean y se acercan a Él. Por ello es que nos dirigimos al Padre diciendo: envía tu Espíritu y que seamos renovados y que seamos llenos de Él. El apóstol Pablo enseña claramente que nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento que creemos que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Vamos a 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 13, por favor. Dice la palabra: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, desde el momento, sean judíos, sean griegos, esclavos, libres, quien sea, desde el momento que se arrepienten y son salvos y reconocen que Jesús es el Señor, recibimos el Espíritu Santo. Declaramos que somos llenos por parte de Él y que ya no hay distinción y que solamente Él es el único que hace la obra en nuestras vidas. Vamos a Romanos 8:9, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, imagínense, cuando nosotros suene la trompeta, ¿quién es el que va a entregar a la iglesia? El Espíritu Santo. Y aquí lo dice bien claramente, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces nosotros, para ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos hacia Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la palabra: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es? Somos las arras. El Espíritu Santo es la llenura, es el sello que Él nos pone de que somos propiedad de Dios y que nada nos podrá separar de su mano. Son las arras en las cuales es nuestra herencia. Entonces, nuevamente, el Espíritu Santo es el que nos va a entregar hacia nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, y si nosotros no somos llenos o somos tibios, pues obviamente nosotros, el Espíritu Santo no nos va a llevar con Él. No nos va a llevar en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es importante que oremos, que ayunemos, que clamemos, que busquemos y que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto con Dios el Padre y Dios el Hijo, Jesús. Es un ser espiritual que no tiene forma corpórea.
¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Testifica la verdad, enseña la verdad de todas las cosas, guía en las decisiones, protege de los peligros físicos y espirituales, llena de esperanza y de amor, enseña las cosas del reino, consuela en la aflicción, quebranta nuestros corazones. Esa es la función del Espíritu Santo. ¿Y cómo en la palabra de Dios se describe? Se describe el Espíritu, el Santo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor o el Consolador. En hebreo la palabra para espíritu es viento y aliento, que son dos palabras iguales. Y en griego es pneuma, con el mismo significado, que es viento o aliento. Por eso cuando el Señor se fue y vino el Espíritu Santo, dice que vino como un viento, ¿qué? Recio, como un viento recio. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mora en los creyentes y los capacita para hacer en este mundo la obra que el Padre les ha encomendado a la iglesia. En el libro de los Efesios acabamos de leer que el Espíritu Santo nos sella, que identifica quiénes son sus hijos y la garantía de que recibamos una herencia de vida eterna. Por lo tanto, el Espíritu Santo está en cada uno de los que le han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Él los prepara para que podamos ser fieles testigos por todo el mundo y confirma que son de Dios. El Espíritu Santo ayuda a los creyentes a andar siempre en su voluntad, siempre y cuando el creyente lo desee y así lo quiera. También le infunde esperanza al darles la certeza de que estará con el Señor por toda la eternidad. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo solo es una fuerza o una energía, pero en realidad es mucho más que una fuerza o una energía. El Espíritu Santo es Dios mismo, es su poder en acción. Cuando el Espíritu Santo se mueve, todo cambia, su presencia transforma las personas, las circunstancias y las situaciones. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona divina. Habla, oye, enseña, ama, ve, intercede, convence, guía, ayuda. Todo esto son características que solamente una persona lo posee. Una fuerza activa o una fuerza en sí, pues obviamente no va a oír, no va a enseñar, no va a ver, no va a hablar. Sin embargo, el Espíritu Santo, la palabra nos demuestra y nos enseña que Él es una persona porque Él habla. Vamos a Hebreos. Hebreos 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, versículo 8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. Aquí nos está hablando que dice, como dice el Espíritu Santo, no como dice una fuerza activa o una fuerza, sino dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿qué? Su voz. Entonces nos está demostrando que el Espíritu Santo de Dios habla. Él se puede entristecer. Vamos a Efesios 4:30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que nosotros, cuando recibimos al Espíritu Santo, fuimos sellados, como lo leímos anteriormente. Y dice que no lo contristemos, porque es muy fácil que nosotros lo contristemos. ¿Cómo lo contristamos?
dejando de orar, dejando de leer la palabra, no creyendo su palabra, no vivir en santidad, no predicando su palabra. Eso es que nosotros podemos contristar a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos ha mandado a hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: dar testimonio, predicar, hablar, enseñar, mostrar las maravillas de Dios, mostrar la gloria de Dios a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y desde el momento que nosotros no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos en pecado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Contristando al Espíritu Santo. El Señor nos llena, nos da dones, nos da de su poder. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Cuando nos llena y nos da dones, nos entristecemos. Algunos se desaniman. ¿Por qué? No lo sé. Pero ha pasado que se desaniman, otros dudan, otros desconfían. El Señor les da dones y les da temor, les da miedo de ejercer esos dones. ¿Por qué nos da miedo de ejercer los dones si el que respalda es Dios? Si el que da los dones es el Espíritu Santo de Dios. No nos debe de dar temor, hermanos, sino debemos dejar, conforme a su palabra y su guianza, que los dones se manifiesten en nuestras vidas. Porque los dones es para demostrar, para que la iglesia sea edificada, pero también demostrar al mundo el poder de Dios. Fíjense, Satanás y todos sus hijos de Satanás, que son sus brujos, sus hechiceros, todos ellos sí demuestran el poder del diablo. Ellos sí lo demuestran. Porque una persona que va con problemas, con dificultades, con los santeros y los brujos, ¿qué creen? Que al otro día o el tercer día ya les resuelve los problemas, les ayuda con el marido, que los amarres, que esto y que lo otro, que aquí, que allá. Entonces, ¿Satanás demuestra su poder? Sí, lo demuestra. Pero nosotros tenemos a uno más grande que el diablo, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos da temor, hermanos, de demostrar? ¿Por qué nos da temor de demostrar que Él es todopoderoso? De predicar su palabra, de que los dones precisamente para eso son. Para que la iglesia sea edificada, creamos, pero también para que los del mundo crean que verdaderamente Dios es Dios. Porque Él hace milagros, porque Él sana, porque Él cambia, porque Él liberta, porque Él transforma. Lo que pasa hoy en día en la iglesia es que tenemos miedo. Esa es una realidad, tenemos temor, tenemos miedo de demostrar lo que Dios es en nuestras vidas y de demostrar y de manifestar los dones que Dios nos ha dado. Tenemos temor. Pero no, mis hermanos, no tengamos miedo, porque esa sería una parte en la cual nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Es como, por ejemplo, a alguno de ustedes les da un regalo. Alguna persona les da un regalo. ¿Y qué hacen? Sí, está muy bonito, gracias. Y lo guardamos. Y lo escondemos. Y ahí lo tenemos en oculto. En vez de que ese regalo es para que lo podamos usar, lo podamos traer y la gente lo pueda ver. Así es Dios. Dios nos da sus dones. Pero cuando nos da sus dones, nos llenamos de miedo. ¿Y qué hacemos? Gracias, Dios. Y lo guardamos así. Y lo escondemos. Porque nos da temor. No, mis hermanos, que no nos dé miedo de los dones que el Señor ha puesto en cada uno. Preguntémosle a Dios. Si usted, hermano, no sabe cuál es su don, pregúntele a Dios: Señor, ¿cuál es mi don? ¿En qué me has llamado? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué me vas a usar? Prepárame, capacítame, úsame, Señor, aquí estoy. Y dejemos que el Espíritu Santo se manifieste en sus dones, nos vaya enseñando, nos vaya capacitando. El Señor se empiece a mover en nuestras vidas y en la vida de los demás. Pero no entristezcamos al Espíritu Santo. Tiene voluntad e interés. Vamos a Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Por eso es bien importante la guianza del Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a predicar, ellos, Pedro, Pablo, Juan, todos ellos, cuando iban a predicar la palabra, el Espíritu Santo les decía: si vayan, no vayan, deténganse, escóndanse, salgan de ese lugar. A nuestro Señor Jesucristo lo hizo varias veces. Entonces, por eso es importante nosotros que tengamos esa guianza y esa dirección del Espíritu Santo.
en la cual muchas veces salimos a evangelizar. ¿Y a dónde vamos? Donde sea, no importa. Y salimos y predicamos. No, tenemos que ir bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, aún hasta nuestros vecinos. Es que yo le voy a compartir a la vecina y al vecino. Espérate tantito, ¿ya le preguntaste a Dios? O sea, muchas veces decimos, bueno, es que el Señor nos dijo ir y predicar el Evangelio, por supuesto, pero antes de ir hay que orar, que el Señor prepare el corazón para que cuando vayamos y le hablemos la palabra, esa persona se arrepienta, el poder de Dios toque su vida y venga a los pies de Cristo, y no nada más estemos insistiendo y hablando y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no oramos por la persona, porque no intercedemos y porque no le pedimos a Dios su guianza o su dirección. O luego cuando vamos a compartir la palabra de Dios, ¿qué les decimos? No, sí, entrégale tu vida a Cristo. ¿Y qué crees? ¿Que Dios te puede ayudar? Por supuesto que le puede ayudar, pero tenemos que hablarles sobre la soberanía y no decirles o darles una solución en el momento, porque ese es el error que muchos se ha cometido, que en el momento se le da una solución. No, es que ya me voy a divorciar. Acepta a Jesús y Él te va a ayudar. No, espérame, y si por alguna razón no es así, ¿qué va a pasar? O si le decimos a una persona, es que Dios va a sanarte, y se muere, ¿qué va a pasar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Por qué? Porque en el momento hablamos bajo nuestras emociones, nuestros sentimientos, mas no bajo la guianza ni la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no nos gusta orar. Y para preguntarle al Espíritu Santo, o para preguntarle a Dios su guianza y su dirección, ¿qué tenemos que hacer? Orar, pagar el precio, pero no lo queremos hacer. Queremos lo fácil, queremos lo rápido, hablar, predicar y que me reconozcan y que digan, oh, wow, mira cómo predica, oh, wow, es un hermano o hermana que va y comparte por todos lados. No, hermanos. No, aquí la gloria no es para el hombre, la gloria no es para uno, la gloria es para Cristo. Y no es porque yo tenga pies ágiles y vaya y predique el Evangelio, sino lo hacemos por amor a Cristo y no para ser reconocidos, sino para que Dios sea reconocido, para que Jesús sea exaltado, para que la obra y el ministerio del Espíritu Santo se manifieste en las vidas que están en pecado, que están en fracaso, que están en derrota y que están directamente para el infierno. Que a través de su Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo haga su obra de sanidad, de restauración en sus vidas. Y posteriormente ellos vengan a los pies de Cristo y posteriormente reciban la palabra y al rato ellos sigan predicando y sigan honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante, mis hermanos, que nosotros pidamos a Dios su guianza, su dirección, que nos llenemos de Él. Pero no nos vamos a llenar de Él si estamos pegados en el pecado, en el mundo, en cosas que perdemos el tiempo. Tenemos que estar en Él cualquier tiempo que tengamos, inmediatamente ocupémoslo, hermanos, para buscar su rostro. En verdad, el tiempo es bien reducido, hermanos. No da tiempo de hacer nada. Aunque nos levantemos bien temprano, el trabajo, las actividades diarias, la escuela, el hogar, etc. Cuando nos damos cuenta, Dios mío, ya se fue la hora, ya se fue el tiempo. ¿Y qué hicimos? Nada. Entonces, allí es cuando se tiene que aprovechar el tiempo para dejar unas cosas, dar prioridad a otras. ¿Y cuál es la prioridad? Cristo. ¿Cuál es la prioridad? Que nosotros estemos llenos, que mi esposo, mi esposa, mi hogar, mis hijos, mi familia estén llenos de Cristo, estén llenos de Dios. Porque si ellos están llenos de Dios, aunque venga la tentación, aunque venga el mundo, aunque vengan los vicios, aunque vengan las perversidades o venga lo que venga, ellos van a estar en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y nada los va a mover, nada. Dice el Señor que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para hablar, para testificar, pero no nos vamos a contaminar del mundo. ¿Por qué nos dejamos contaminar por el mundo y por el pecado? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo, porque no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos el rostro de Dios. Hoy en día, y lo he dicho en otras ocasiones, los jóvenes, la juventud, necesita de Cristo urgentemente. Se necesita hablar en los colegios, en las preparatorias, en las universidades, de Cristo Jesús. Pero no ir en nuestras fuerzas, no ir en nuestro nombre, sino bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo.
para que todos estos jóvenes sean alcanzados, tocados, transformados por el poder de Dios. Y ellos que quieren estar conociendo el mundo, que quieren conocer todo lo que hay alrededor del mundo, mejor que conozcan y se llenen y sean apasionados, pero por Cristo, por su palabra, por su amor, por su santidad, por leer su palabra, por estar clamando, por compartirles a otros de Jesús, y no por las cosas mundanas o materiales. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos sentir esos ríos de aguas vivas en nuestras vidas, hermanos. Necesitamos volvernos a Él nuevamente. Necesitamos llenarnos del poder del Espíritu Santo para que con ese poder y ser llenos de su presencia podamos enfrentarnos a todo lo que se nos presenta día a día. En verdad, mis hermanos, si nosotros hacemos en el día, llegando a casa, y cada uno en lo personal hace un reencuentro de todo lo que vivió, las pruebas, las luchas, las tentaciones que se presentan al día, yo creo que son más de 10, de 15, de 20 las que se presentan. Tentaciones de toda índole, mis hermanos. Y si nosotros no nos mantenemos firmes en su palabra, en la oración, vamos a ceder, hermanos. Vamos a ceder. Hoy en día las mujeres en el mundo asedian a los varones, porque muchos varones pues, son homosexuales. Se están acabando los varones. Y los varones que hay, las mujeres que hacen, los asedian. Antes, para cortejar a una mujer, pues se le llevaba flores, regalos, etc. Y el varón es el que tenía que estar insistiendo a la mujer. Hoy en día ya no. Hoy en día las mujeres son las que le insisten al varón para el pecado, para la inmoralidad. ¿Cuántas tentaciones los varones pasan? ¿Cuántas tentaciones pasan las mujeres? Las hermanas, las mujeres pasan muchas tentaciones estando solas en el hogar, en los cuales si no están llenas del Espíritu Santo, en las cuales si no se clama a Dios, pues la mujer puede caer en cualquier momento. En el caso de los jóvenes de igual manera. En la escuela, que son seducidos por otros jóvenes para alcoholizarse, para drogarse, para irse a las fiestas. ¿Eres virgen? Sí, todavía soy virgen. ¿Cómo crees que es eso? Estás mal. ¿En qué mundo vives? Tienes que entregar tu cuerpo, tu virginidad. Hazlo ya. Eso es lo que hoy en día enseñan jóvenes en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen una mente transgiversada. Pero sin embargo nosotros nos llenamos del poder de Dios, de su Espíritu Santo, a través de la oración. Vamos a tener nuestra mente, nuestra alma a Cristo y su palabra. Hoy en día los cárteles están diciendo, bueno, ya lo hemos escuchado anteriormente y sí ha pasado, que se roban a los niños. ¿Por qué? Porque los instruyen para poder ellos servirles en venderles droga. Simplemente lo que se acaba de escuchar, que había un lugar en el cual parecía un genocidio de lo que pasó con los judíos. Pero aquí en México, en lo cual los cárteles tenían a la gente secuestrada. Y venía escuchando en el radio y decía, porque es el tema que se está hablando ahorita, y decían que encontraron zapatos, ropa interior, utensilios de mujeres, de niños, mochilas, cuadernos, de todo. Imagínense en ese lugar. Encontraron cadáveres, encontraron cosas terribles, porque ahí los adiestraban a los jóvenes, a los niños, a hombres, mujeres, las violaban, las secuestraban y hacían cuanta cosa. Imagínense todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces nosotros podemos encontrarnos a un cártel, podemos encontrarnos a alguien que venda droga y que ni siquiera nos demos cuenta, y que le digamos arrepiéntete, y podamos decirle, ¿sabes qué? Pues hay que arrepentirse de las drogas, del alcoholismo, etcétera, y le cause eso enojo, malestar, y que nos saque una pistola. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para afrontar todo lo que está pasando en nuestras vidas, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La lujuria, la lascivia, las tentaciones carnales que están, hermanos, hasta les voy a decir algo, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia está.
Muchos pastores, evangelistas, maestros, profetas han caído. ¿Por qué? Porque han caído en las tentaciones de la lujuria, de la lascivia, carnalmente. ¿Por qué? Porque se descuidan de su vida con Dios, de su vida de llenarse de oración, de llenarse del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, mis hermanos, buscar cada día más y más de Dios. No porque sirvamos, tengamos un ministerio, un llamado, nos sintamos que ya somos intocables. No, mis hermanos. Los pastores, los evangelistas, los maestros, todos, la feligrés, la iglesia, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos buscar de Dios día a día, momento a momento, segundo a segundo. Porque el enemigo no descansa, el mundo tampoco. Las tentaciones están a todo lo que da, hermanos. Los conflictos, las pruebas, las situaciones, necesitamos ser llenos de Dios. Vamos a buscar cada día más de su Espíritu Santo. Creamos la palabra de Dios. Busquemos, mis hermanos, busquemos. Es el tiempo de buscar, es el tiempo de llenarnos, es el tiempo de ser y luz en esta tierra, en este mundo, mis hermanos. No tengamos temores, no tengamos miedo, no nos escondamos más. Somos la iglesia que Cristo ha escogido, una iglesia lavada con la sangre, una iglesia poderosa, una iglesia que estamos investidos de dones y de poder para demostrar al mundo que Jesucristo es la luz y la esperanza de esta humanidad. Pero nosotros no tengamos miedo, hermanos. Llenémonos de Él. Llenémonos de su palabra, llenémonos de su presencia, llenémonos cada día más, oremos, clamemos y entreguemos todo, mis hermanos. Entreguemos todo lo que haya en cada uno de nosotros. Todo, mis hermanos, no dudemos, no tengamos miedo, no tengamos temores. Él conoce nuestra mente y nuestro corazón. Él conoce nuestro proceder. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestro sentir. Pues entreguemos todo a Él, mis hermanos. Entreguemos todo a su presencia y digámosle: Señor, lléname cada día más de tu Espíritu Santo y lléname de poder para poder vencer, pero también para hacer luz en este mundo de oscuridad y de tinieblas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por tu palabra. Padre, en verdad, cuál necesitamos cada día más de ti. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias por no dejarnos desamparados. Gracias por no abandonarnos. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, que nos consuela, que nos anima, que nos fortalece. Pero también gracias por darnos poder para poder vencer, poder para seguir adelante, poder para predicar tu palabra, poder para vivir vidas en rectitud y en santidad. Señor, muchas gracias, Padre. Te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos llenes con tu Espíritu Santo. Queremos sentir ríos de aguas vivas que fluya por todo nuestro ser. Llénanos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea llenándonos, avivándonos, restaurándonos, levantándonos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Llénanos cada día más y más de ti. Llénanos de tu poder, llénanos de tu hermosa presencia, de tu Espíritu Santo. Llénanos, Jesús, llénanos.
mis hermanas. Llénanos, Señor, llénanos de poder. Que tu Espíritu Santo nos anime, nos levante. Llénanos de poder en el nombre de Jesús para vencer cualquier obstáculo, cualquier problema, cualquier percance, cualquier situación. Llénanos en el nombre de Jesús. Llénanos de tu paz. Llénanos cada día más de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toma nuestras vidas, Señor. Aquí estamos. No queremos ser los mismos. Cámbianos y transfórmanos. Levántanos en victoria, en triunfos, Padre, para la gloria tuya. Para que tú seas exaltado, porque ese es nuestro propósito en la tierra. Que tú seas reconocido, que tú seas glorificado, que tú seas enaltecido, mi Señor. Porque toda la gloria y la honra es solo para ti. Nadie más merece gloria, porque nadie hace nada. Es solamente tú, a través de tu Espíritu Santo, que hace todas las cosas. Y te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por no dejarnos huérfanos. Gracias por no desampararnos. Gracias por estar con nosotros en medio de las pruebas y de las luchas. Ahí, Señor, como cuando hemos estado en la soledad, tristes, desanimados, llorando, tu presencia nos fortalece, tu presencia nos anima, tu presencia nos consuela. Solo tú eres el Dios de amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre